Quiero empezar preguntándote, ¿qué es una dakini? Trataré de simplificarlo, mi Angie, porque en el universo del budismo tibetano hay mucho que explorar y mucha profundidad sobre qué son las dakinis. En mi sentir hoy por hoy, cada vez más identificada y familiarizada con este concepto de las dakinis, podría simplemente decir que son las danzantes del cielo, que dentro justamente de esta filosofía del budismo son aquellas féminas que justamente danzan en lo etéreo, pudiéndose colar, como diríamos comúnmente en el idioma castellano, a la psique y a las manifestaciones de los campos astrales de los seres para poderles hacer por ahí llamaditas de atención cuando se requieren, para hacerles algún jueguito de magia cuando requieren despertar la conciencia. Y de esta manera las dakinis pues son esas mensajeras del cielo que nos llevan siempre al despertar de la conciencia y a darle luz a lo oculto. Esos son las dakinis. Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Con Angélica Iñiguez. Clara Rivera Fournier se considera una devota y humilde practicante de las tradiciones milenarias como el budismo tibetano. Es estudiante de Vedanta, madre, pareja y ama de casa. Es nutrióloga y consultora en Ayurveda, directora y fundadora de la organización Ayurveda Querétaro en México, certificada por el Centro Chopra para el Bienestar en Estados Unidos, la Escuela Superior de Ayurveda de España y el Instituto Ayurveda de Pune, India. Clara guía peregrinajes con sentido a India y Nepal, ofreciendo a las personas experiencias que integran una filosofía de vida y autoconocimiento arraigados en el Ayurveda, el yoga y los fundamentos filosóficos de los Vedas. Desde hace 28 años, guía a personas en el autoconocimiento y camino de bienestar gracias a la fusión de la antigua sabiduría ayurvédica con la ciencia nutricional moderna y perspectivas astrológicas médicas. Además, Clara Rivera Fournier es creadora y hostess de Dakini Sky Dancer, un podcast con el que hoy estamos bailando esta danza de las dakinis. Querida Clara, me siento contenta de estar contigo hoy, Angie, porque a raíz de que empecé con este podcast, gracias a ti y a Salva, que además pues nos está grabando y hace toda la producción sonora y toda la edición sonora de este podcast, que me siento muy contenta porque eres una dakini también. Y en realidad pues yo cada vez me veo más en todas las mujeres que me rodean. Tú eres una de ellas. En estos espacios creativos, pues siento que sale justamente esa danza interna de las dakinis. Así es que gracias por estar aquí juntas. Pues yo honrada de haber sido invitada a este baile de dakinis y vamos a conversar un poco. Me gustaría partir de algo que sé que es importante para ti y que es un motor para hacer lo que haces, y que es el cuerpo olvidado. Ay, mi Angie. ¿Cómo vivimos desconectados del cuerpo, Clara? Híjole, pues tocaste una fibrita muy clara y creo que incluso las palabras son fuertes y son reales. O sea, el cuerpo olvidado. Yo me he preguntado, Angie, si cada vez que una persona me busca para darles una consulta, una asesoría en Ayurveda, realmente se están dando cuenta y nos estamos dando cuenta que llegamos a ese punto de desequilibrio porque nos olvidamos del cuerpo. Y es algo que sucede ya sin romanticismos en la vida cotidiana, en cada elección que hacemos todos los días de nuestra vida, porque si nos olvidamos del cuerpo es porque aquello que elegí comer no era lo que le venía mejor a mi anatomía, a mi biología, ¿no? Y entonces me lo recuerda cada vez que hablo con esta persona en su asesoría, cada vez que
híjole, pues surgen estos diálogos conscientes de cómo regresar a la salud, cómo regresar al bienestar. Entonces yo creo que el cuerpo olvidado, Angie, es una conversación con nosotros mismos justamente así, en el olvido, ¿no? Entonces la enfermedad nos recuerda, el dolor nos recuerda, la inflamación nos recuerda, el subir de peso nos recuerda que no estamos habitando nuestro cuerpo de manera consciente y coherente. Entonces, creo que abre un tema súper interesante para ti, para mí, ambas en cada área de nuestra vida. Tú en todo lo que haces con la práctica de yoga, dirigiendo justamente, ¿no?, a los seres humanos a hacer asanas, a reconectar con su cuerpo, con el todo. Y pues yo en mi área con el Ayurveda. Entonces, pues a mí me encantaría escucharte también cómo es que tú vas viviendo esta desconexión con el cuerpo a través de las personas que vas tú también guiando, ¿no? A través de la danza y el propio podcast que haces también para hacer una invitación a reconectar con el cuerpo. Sí, pues tú hablaste desde el alimento, ¿no? Desde la comida, cómo no me hago consciente. Yo lo veo como que a veces no nos damos cuenta de el efecto de las cosas. Sí, puede ser. Quizá me olvidé de mí, no me di cuenta de que tenía sed y entonces el resultado es que estoy con un dolor de cabeza, pero lo único que veo es el dolor de cabeza y no veo el origen. Entonces tomo una pastilla, pero no me doy cuenta por qué me dolió la cabeza y me desconecté de algo tan animal, tan natural como la sed. O lo veo también en cambiar de postura. Me duele la espalda horrible porque pasé 8 horas frente a la computadora sin moverme, entonces me olvidé de mí. En algún momento seguramente mi cuerpo me dio no una, sino muchas señales de que necesitaba pararse, caminar, cambiar de lugar y no lo hice. Entonces terminé con un dolor de espalda, pero como me desconecté de mi cuerpo esas 8 horas, pues entonces lo único que estoy sintiendo ahora es el dolor de espalda y ni siquiera sé de dónde viene. Tal vez es un día de mala suerte, ¿no? Así es la manera en que yo veo, o entre otras muchas, cómo nos desconectamos del cuerpo en el día a día. Sí, sí, mi Angie, y aparte es un poco, pues, paradójico, ¿no? Porque habitamos en el cuerpo. O sea, si no existiera este cuerpo físico burdo, que además uso esa palabra porque es así, es tan tangible, tan claro y tan físicamente tangible que además la mente habita ahí. Entonces, ¿por qué nos desconectamos del cuerpo? Porque estamos distraídos con algo externo. Y ahorita a lo mejor no vamos a hablar tú y yo tanto de la mente, solo quería mencionar, Angie, que la mente es reina. Y la mente es reina, así dice el budismo, es que nos jala toda la atención de todo, ¿no? Algo que está pasando afuera jala mi atención. Algo que estoy haciendo en la computadora jala mi atención. Y aun cuando estoy habitando el cuerpo, lo estoy olvidando. Entonces, sabes, es una contradicción, ¿no? Y creo que en esta realidad polarizada, ¿no? Porque vivimos en una realidad dual, pues la verdad, honestamente, no me extraña que suceda. O sea, creo que más bien es que nos riamos un poquito de aquello que es tan claro y tan simple de vivir de manera incoherente en nuestro día a día, ¿no? Y de aquí me viene conectar con algo, Angie, de pues a lo mejor un poco básico, ¿no? De la Ayurveda para aquellos que pues bueno, sea la primera vez que nos escuchan en este diálogo de dakinis, ¿no? En este diálogo de danzantes y tengamos que reconectar y recapitular cosas tan básicas como habitar el cuerpo, olvidarlo, pero al mismo tiempo reconocer los elementos del universo, ¿no? Creo que por ahí también hay mucho que hablar.
Mucho que Claro. hablar. Y bueno, antes de decir entonces cómo está conectado el cuerpo y el todo, solo me gustaría preguntarte algo que yo sé que tú eres practicante de budismo. Yo escuché que el budismo considera la mente como otro de los sentidos, así como tenemos olfato, gusto, tacto, oído, vista. La mente es como no sé si el sexto, pero es otro de los sentidos, ¿es así? Sí hay algo, no te lo podría responder, Angie, con total integración de todas las filosofías budistas. Sin embargo, a través del budismo se da la manifestación de la mente porque hay una conexión con todos los sentidos previos, o sea, todos los demás, los otros 5 sentidos, sus órganos motores, crean una conexión con la realidad y entonces la mente surge. La mente surge como una entidad que integra todos los estímulos de los otros sentidos, ¿vale? Entonces, además no está desconectado, bueno, yo diría ni de la danza ni de la Ayurveda, pero hablando de mi área en esta ciencia milenaria que es el Ayurveda, pues precisamente la sanación, el equilibrio, viene a través de hacer elecciones conscientes a través de los sentidos. Entonces, valga la redundancia, me hace sentido que una mente saludable conectado a la Ayurveda, pues venga de que yo hice elecciones correctas y coherentes a través de los sentidos. Así el trabalenguas, ¿no? Pero sí, definitivamente es un sentido integrado con todos los demás. Ya. Y eso me hace pensar en Rosa Montero, que nos decía en La Loca de la Casa que en la Edad Media se consideraba que la mente vivía en el torrente sanguíneo, se hospedaba en el torrente sanguíneo. Hoy consideramos que la mente está en la cabeza. Y eso solamente es una concepción que va cambiando. Y dentro de la yoga, por ejemplo, hay exploraciones donde se dicen instrucciones muy precisas, bueno, no sé qué tan precisas suenen para quienes las reciben, como de permite que tu mente habite todo tu cuerpo, no solamente tu cabeza, o experimenta con la mente un poquito más allá de la piel. Y al final, pues estamos percibiendo desde el cuerpo y la mente como conciencia solamente va tomando nota o algo así. Sí, algo así, Angie. Y me gustaría que igual y, pues bueno, si de alguna manera imaginaria, ¿no? Quienes nos están escuchando, a ti y a mí conversar, se puedan por un momentito dar permiso de eso, ¿no? De llevar la atención, que además es una práctica meditativa, de poner atención en un objeto de atención. Si los sentidos fueran esa mente, pues entonces me doy a la idea de que ahorita mientras hablamos tú y yo, escucho las palabras, escucho los sonidos y de ahí puedo darme un viaje a la piel, porque probablemente parte de esa vibración de las palabras genere una vibración en el sistema nervioso y que en la piel lo puedo sentir, ¿me explico? Y puedo ir más profundo, puedo ir a sentir los latidos de mi corazón mientras nos estamos escuchando, en fin, ¿no? Entonces yo creo que esa mente está ahí en cada uno de los sentidos y el tema es desidentificarnos un poco más de la parte racional. ¿Cómo hacerlo, verdad? O sea, cómo conectar con los elementos, el universo, los sentidos, es un viaje profundo. Hay algo paradójico en la danza escénica que es una desconexión del cuerpo. Podemos ver a bailarines muy entrenados, algunas veces muy entrenados, aparentemente muy, muy, muy conscientes de su cuerpo, pero es curioso porque a veces es una conciencia que está solamente en una parte del cuerpo y estamos sobrecargando el cuerpo, estamos lesionándonos, o sea, hay una manera en la que estamos desconectados, estamos conectados con una técnica, con una forma de hacer las cosas, con el propio entrenamiento, pero no tanto con lo que el cuerpo necesita a veces o con lo que estoy sintiendo, con lo que la emoción me está generando también en el cuerpo. Pues sí. Pero ¿cómo está conectado el cuerpo, Clara? Y no solo el cuerpo, sino el cuerpo y el todo, que el cuerpo no está
desligado del todo, así como decimos a veces la naturaleza como si estuviera fuera de nosotros o el universo como si estuviera fuera de nosotros y no asumiéndonos como parte de esa naturaleza y de ese universo. Ahorita me vino, Angie, justo para integrar esto que acabas de comentar, que somos seres multidimensionales. Ahorita mientras platicabas de la desconexión de los danzantes, ¿no? En la escena, en el campo de la acción, ¿no? En la escena, y yo con los ejemplos que puse previamente de la vida cotidiana, pues claro, tenemos que recordar que somos seres multidimensionales. Entonces tenemos días en donde el cuerpo, por más burdo que sea y por más que la Ayurveda lo vea como todo un ecosistema inteligente conectado al universo, eso jamás va a dejar de existir, aunque nosotros nos demos cuenta o no, o lo reconozcamos o no. Y ahí es donde yo creo que debemos de poner atención al todo. Sí, ahorita estamos haciendo un llamado a reconectar con el cuerpo porque además a través del cuerpo y los sentidos podemos tener una experiencia más tangible de la vida, de las experiencias, integrar estímulos saludables para equilibrarnos, ¿no? Pero ¿qué pasa si un día mi cuerpo emocional, porque además son capas, la palabra en sánscrito son koshas y son capas, y una de esas capas multidimensionales es el cuerpo, y otra capa es la mente racional, y otra capa es el alma, ¿no? Y otra capa es las emociones. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en realidad parte de habitar el cuerpo como dimensión burda es que a través del cuerpo tenemos un lenguaje más claro de lo que está pasando en los otros cuerpos. Hago esta pausa para contarte que Corpus Sapiens es un proyecto independiente que ejercita los músculos de la memoria, la reflexión y la creación sonora sobre danza y cuerpo, con la intención de visibilizar trabajos o acciones que le aporten algo positivo al mundo. Así que si tú o tu marca se sienten en sintonía con nuestros valores y les gustaría contribuir a que este proyecto siga siendo sostenible y a la vez dar a conocer o expandir el tuyo, estaremos felices de recibir tu patrocinio o tu donativo. Escríbenos un correo contándonos sobre ti o simplemente dona a través de PayPal. Encuentra la liga en la descripción del episodio. Entonces, volver a habitar el cuerpo es volver a conectar con el resto de mis capas multidimensionales. ¿Me explico? Y si de ahí ya llevo esto afuera de mí, pues entonces estoy conectando, interactuando en una conexión interdependiente, ilimitada, infinita e interminable con los elementos del universo. Punto. O sea, el calor afuera, el calor interno, el fresco afuera, del aire de un día airosito con el aire interno, el movimiento del sistema nervioso, mis huesos y afuera el árbol que estoy viendo, que estoy pisando la tierra con mis pies descalzos. O sea, hay muchísima correlación de cómo esos estímulos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, tienen esa interdependencia para vivir y habitar el cuerpo como un ecosistema inteligente conectado con el universo, ¿no? Que además está compuesto de los mismos elementos de los que hablaremos más adelante, pero hasta ahora has mencionado Ayurveda y yo no sé si quienes nos escuchan desde el lado de Corpus Sapiens conocen este sistema. Si no saben nada de Ayurveda o saben poquito, quieren saber mucho más, les invito a escuchar el episodio 2 de Dakini Sky Dancer, que es el viaje de la Ayurveda, y es maravilloso porque es una clase y ahí Clara nos cuenta el ABCD de la Ayurveda y lo pueden ir integrando a todo esto que vamos conversando el día de hoy e irse haciendo una idea, ¿no? Como ir armando un rompecabezas mucho más sólido y más amplio. Pero ¿por qué nos puede interesar el Ayurveda en Corpus Sapiens? Oye, porque toda la audiencia
hermosa de Corpus Sapiens tienen cuerpo, Angie. Todos los seres humanos tenemos cuerpo. Seguramente un segmento de tu audiencia son danzantes, pero también yo he escuchado tu podcast y has entrevistado académicos, has entrevistado a chamanas, o sea, has entrevistado a médicos, a profesionales de la salud. Entonces, ¿por qué nos podría interesar el Ayurveda? Y lo voy a decir con un cliché muy claro. El Ayurveda es la ciencia de la vida. Y todas las personas habitamos en un cuerpo y el cuerpo pertenece a la realidad de sabiduría de la Ayurveda, donde cuidarnos en el día al día en conciencia a través del autoconocimiento y la autoobservación es nuestra misión de vida. Eso es la ciencia de la vida, autoobservarnos, conocernos, cuidarnos, alinearlos con los elementos del universo, reconocer que estamos hechos a imagen y semejanza del universo y del cosmos y que nuestro deber, nuestra responsabilidad de habitar nuestro cuerpo es cuidar nuestro templo. Entonces, yo creo que esto que acabo de decir, Angie, es para todos, para la audiencia de Corpus Sapiens, todos y cada uno, y por supuesto para la audiencia de Dakini Sky Dancer, que es una loquilla curiosa de andar manifestando el Ayurveda de 1000 maneras. Así es, y me encanta la definición de la ciencia de la vida. Tenemos una idea a veces muy occidental de ciencia y ciencias como el Ayurveda, ciencias de la vida que vienen de otro lugar y de una época mucho más antigua, a veces han pasado a ocupar un lugar esotérico, pero no es así, porque lo que yo estoy entendiendo, Clara, es que el Ayurveda toca directamente el cuerpo. Es decir, no estamos hablando de esotérica, no estamos hablando mucho menos de New Age. Y por otro lado, tampoco estamos hablando de una tendencia, una moda, una dieta del momento, sino de un campo científico que abarca incluso cosas que la ciencia occidental o la medicina occidental no reconoce. ¿Es así? Sí, Angie, de hecho, mira, wow, es que es un viaje profundo. Me quedé pensando, sintiendo qué significa para mí la palabra esotérico. O sea, ya que la mencionaste, dije, ¿qué es esto que luego tan fácilmente usamos a veces en nuestro idioma y no recatamos en realmente dejar de estar nombrando lo que no es, con conceptos y palabras, pues no sé, tal vez no tan correctas, ¿no? Ok, a ver. Porque lo esotérico tiene mala fama. Lo esotérico, no todo mundo tiene pues una buena connotación de lo que es el esoterismo, las ciencias ocultas o todo aquello que es, ¿no?, dentro del chamanismo y lo no tan tangible. También podría decir una ciencia energética, ¿no? Y creo que ahí puedo integrar algún aspecto de esto con el Ayurveda, porque el Ayurveda nos dice cosas tan simples y tan de la vida cotidiana que creemos que no es verdad, que creemos que mora en una realidad alterna, en una dimensión alterna y que eso no existe, cuando es tan claro como respirar. O sea, un área de la Ayurveda se enfoca, bueno, y del yoga, tú lo sabes, Angie, por las prácticas ancestrales, se enfoca solamente en la respiración. O sea, algo tan sutil y al mismo tiempo tan poderoso y tan conectado al mismo cuerpo, ¿no? A los órganos del cuerpo, al sistema nervioso, al corazón, los pulmones, etcétera. Pero regresando a este punto, creo que sería muy importante justamente darle la terrenalidad que requiere la Ayurveda como parte de un sistema médico tradicional. En México no lo podemos decir así, en Latinoamérica tampoco, en los países donde vivimos el sistema médico tradicional
alopático, como sea que ustedes lo identifiquen más, donde verdaderamente hay ciencia, porque se comprueba a través del método científico. Pero tú te vas a la India y en la India los astros son ciencia. O sea, saber el ciclo de la luna y los signos relacionados a los elementos y la carta astral de las personas es ciencia, es parte de la vida cotidiana. Entonces, wow, yo creo que la Ayurveda como sistema médico tradicional de la India tiene el mismo valor, la misma importancia y la misma connotación científica que el sistema médico tradicional de Occidente. Entonces, definitivamente ahí ya no estamos descubriendo el hilo negro, porque además hoy por hoy le llamemos esotérico, le llamemos chamanismo, le llamemos como le llamemos. Creo que la comprobación justamente nos la da el cuerpo. Por más sutil que sea un aroma, ante la ciencia de la aromaterapia, yo huelo un aroma. Y si ese aroma me recuerda con memorias sanadoras, para mí eso es ciencia, porque estoy conectando, aunque sea a través del campo astral y las memorias, pero estoy a través de mi cerebro conectando con algo que a veces no puedo tocarlo como un vaso o una taza. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, para no perderme, mi Angie, no es tan sutil y tan claro como lo estamos hablando. El Ayurveda nos hace una propuesta milenaria de algo que claramente no es esoterismo, es ciencia. Por eso es la ciencia de la Ayurveda. Y además, por si esto no les convence, hay que decir que de la India surgió el primer cirujano y esto lo llevó al conocimiento alopático de Occidente. O sea, perdón, pero el Ayurveda es la mamá de la ciencia y de la medicina en todo el mundo, de muchos de esos sistemas. Así es. Y por otro lado, hay un concepto que la medicina alópata no tiene, que es el prana. Y el prana es la energía vital, y tanto el Ayurveda como la yoga, que son hermanas, ciencias hermanas, sí hablan acerca del prana, de cómo nos alimentamos, sí, del aire, del sol y a través de la comida también, de esta energía vital. Sí, ¿verdad, Clara? O tú corrígeme, porque tú eres la experta en Ayurveda. Así es. Sí. No, es que lo dijiste tal cual como es, Angie. El prana es la fuerza vital. Es dentro de la Ayurveda una conexión directa al sistema nervioso, la vitalidad de las neuronas, porque cuando respiramos hacemos una conexión a través de lo que se llaman los vayus o los aires del cuerpo, que son varios. Y para no entrar en aspectos técnicos, cuando nosotros no respiramos correctamente, y creo que nos pasa a veces, ¿no? Que dijimos, híjole, como que dejé de respirar, ¿no? A mí me ha pasado últimamente en esta semana que de repente digo, siento una necesidad profunda de jalar aire y respirar porque necesito reconectar con mi cuerpo. Entonces, en realidad, pues el prana, el chi, está ahí como una fuente de vida, como una fuente de vitalidad, que reitero, en Dosha Vata es vital entender el concepto del prana, porque una persona que tiene ansiedad, que es un hiperaceleramiento de su sistema nervioso y el pulso cardíaco y pulmonar, requiere respirar, requiere conectar con el prana para manifestar su fuerza creadora. Entonces, wow, pues sí, definitivamente son un poco tecnicismos y cosas que parecen alejadas de nuestra vida cotidiana. Yo creo que en realidad lo único que falta, Angie, por eso estamos dialogando tú y yo, es humildemente poner al alcance de todos estos conceptos a través de este diálogo que estamos teniendo tú y yo, porque esto es tan real y tan claro como la vida misma, como nuestro cuerpo. Como respirar. Antes de explicar qué son los doshas e irnos hacia los doshas que danzan, les cuento que Clara y yo estuvimos hablando sobre la danza y la coreografía del universo
y universo significa nuestro cuerpo también, pero no como una metáfora nada más así alejadita o poética, sino, a ver, una coreografía es una organización de los ritmos, de los elementos, del tiempo, de la materia, de la energía. Y eso es lo que hace el universo también. Eso es lo que me explicaba Clara. Y no solamente allá afuera, insisto, como pensamos el universo, lo que hay entre la Tierra y Marte, sino nuestro universo, porque al final, que ahorita vamos a verlo, les digo, en doshas, pues ahí estamos danzando con el universo. ¿Cómo te imaginas tú esa danza? O cómo, más bien, cómo el Ayurveda la describe? Ay, pues es que vamos a estar hablando de la danza como el pretexto para conectar desde como yo lo siento en esta coreografía de los elementos y de vinculación con el cosmos, como aquello que existe de manera tan natural que nos hace sentir muy felices, ¿no? Nos hace sentir conectados, plenos. Y a mí me gustaría que lo llevemos un poco más de los conceptos, como a realmente atrevernos a descubrir esto dentro de nosotros, ¿no? Porque ¿quién no ha sentido en algún momento del día sus manos calientes o sus manos frías? Y entonces, Clara, ¿cuáles son los doshas? Los doshas que danzan, pero ¿qué son doshas? Otra vez nos enfrentamos con otro tecnicismo. Oye, con todo y que sé que vamos a ir a repasar el episodio 2 de Dakini Sky Dancer, es importante recordar que estos conceptos hacen sentido en la vida, hacen sentido en la salud cuando relacionamos qué tiene que ver conmigo. Porque si se queda solamente en un concepto y no hay esa correlación, entonces no me puedo ver en eso, ¿no? Entonces esto es más real y más verdadero que cualquier otra cosa en la vida. O sea, los doshas son energías que habitan dentro de nosotros. Los doshas son principios metabólicos. Los doshas, wow, son esa sutilidad de procesos energéticos que hacen que todo nuestro cuerpo tenga procesos de transformación, procesos de ritmo, de cambio, que haya atributos que se manifiesten en el cuerpo, como la temperatura corporal, como los movimientos peristálticos. O sea, todo lo que transforma, cambia o da estructura en nuestro cuerpo tiene ahí la energía de los doshas. Esos son los doshas, esa combinación de elementos y de atributos para darle vida al cuerpo en salud y en enfermedad, porque es importante entender que los doshas no se relacionan solamente con un proceso descriptivo de nosotros o característico de nosotros, sino que los doshas es aquello que también puede fallar, aquello que nos puede dar signos y síntomas de desequilibrio para tomar el camino de la Ayurveda. Esos son los doshas. Uh-huh. Podríamos decir que los doshas son esas formas que nos constituyen, que reúnen elementos del universo, de la Tierra, y que nos conforman no solo a los seres humanos, sino también a los animales y a las plantas y demás. En el reino viviente, bueno, digamos que todo aquello que se mueve, respira, que vive, tiene una experiencia con los elementos del universo y por tanto tiene esa representación de los doshas dentro de sí misma, ¿no? De sí mismo. Dependiendo sus atributos, que son más que nada como cualidades, ¿no? Que tienen que ver con temperatura, con densidad, con velocidad, con estructura. Todos esos atributos están ahí
en el árbol que estoy viendo, en mi gatito, ¿no? En mi mascota, en los seres humanos, obviamente. O sea, los doshas trascienden solamente la experiencia humana. O sea, bueno, hemos visto, yo creo, hasta videos, ¿no? Que a veces nos dan tanta risa, ¿no? De las personalidades de los gatos o los perros, ¿no? Y luego hacemos hasta comparativos de que las mascotas empiezan a parecer a sus dueños, ¿no? Y ahí es donde yo veo los doshas, ¿no? Veo toda esta sinergia, esta homeostasis que tenemos profunda capacidad de reconocer, ¿no? Entre esas energías que habitan en nosotros. Entonces, ahí están los doshas, Angie, ahí están. Por eso es que yo digo, y ahorita que preguntas, ¿no? En la parte corpórea, y pienso en la danza nuevamente, ¿no? Cómo el cuerpo a través de estos elementos puede cobrar esos atributos que le pueden dar más ligereza, más delgadez, más densidad, más calor, más frío, y todo eso tiene que ver con los elementos, los doshas y los elementos del universo. Uh-huh. Y esos doshas se llaman Vata, Pitta y Kapha. Así es, mi Angie. ¿Y nos puedes platicar qué significa esto? ¿Son como los signos zodiacales? ¿O qué? Pareciera, ¿verdad? Que los doshas son como los signos zodiacales de la Ayurveda. Pues bueno, de alguna manera hay una interconexión porque pues los signos zodiacales tienen elementos, ya sea aire, fuego, agua, tierra. E igualmente los doshas, Vata, Pitta, Kapha, tienen... son principios de los mismos elementos que acabo de mencionar. Entonces digamos que sí, son estos entidades, ¿no? Estos principios metabólicos que son o tienen más bien características muy particulares. O sea, Vata es el principio del movimiento y el Ayurveda dice que para que pueda haber ese movimiento, el elemento aire y el elemento espacio tienen que hacer equipo, ¿no? Tienen que trabajar en conjunto para que el movimiento exista, se dé y genere todos los atributos de dosha Vata. Pitta, pues es el principio de la transformación y para que algo se transforme tiene que haber elemento fuego primariamente. Pitta es primariamente el principio del fuego y la transformación, con algo de agua para generar un equilibrio, una homeostasis. Y por último, Kapha es la energía de la estructura. Y la estructura, pues es aquella forma, aquello que da inercia a través del elemento tierra y agua. Entonces, siendo Kapha el principio de la estructura, ¿te fijas, Angie, cómo van integrándose esas virtudes, esos atributos de cada elemento para dar vida a ese principio? Y cada dosha se encarga de cosas muy específicas dentro del cuerpo, ¿no? O sea, cuando pensamos en las palpitaciones del corazón, es más, basta nada más poner nuestra mano en el pecho para sentir ese movimiento constante. Y ahí está dosha Vata. En un día pues calurosito hace falta sentir cómo gotea por nuestra frente una gotita de sudor y sentir ese calor interno que es Pitta, ¿no? Esa energía que transforma. Y por supuesto Kapha, ¿no? Vemos las uñas de nuestras manos, esa estructura sólida, podemos tocar nuestros músculos y ahí está dosha Kapha. En todo eso, salivar con nuestra boca, los jugos de la boca, ¿no? Esa saliva y saber que ahí está el elemento agua. Y así es un viaje bello, consciente y claro a través del cuerpo y los doshas. Uh-huh. Entonces yo lo vería como algo mucho más alejado de los signos zodiacales y mucho más terrenal, mucho más situado en el cuerpo, visible y medible, ¿no? Y hay algo de lo que tú hablas que es bailar el movimiento de la vida y cómo estos doshas nos permiten bailar ese movimiento. Pues nos permiten bailar esta danza de la vida a través de reencontrarnos con nuestra esencia. O sea, muchas veces danzamos por la vida sintiéndonos fuera de lugar,
sintiéndonos no en la total de nuestras capacidades, ¿no? Por la razón que sea. Y capacidades digo en todos los sentidos, ¿no? Físicas, mentales, emocionales, álmicas. Y los doshas nos hacen esa invitación a habitar el cuerpo, y vuelvo a traer este concepto del que hablamos hace ratito, para que entonces podamos bailar en coherencia con lo que somos. ¿Y a qué voy concretamente con esto? Yo no puedo pedir, Clara, tener un cuerpo mucho más robusto y tener huesos más gruesos porque no me tocó. En esta vida no me tocó por herencia, por genes, por samskaras de vidas pasadas, no por memorias, por elección, por karma, o sea, todas las condiciones que se dan para que yo haya nacido en este cuerpo, para que tú, Angie, y cada uno de los que nos están escuchando, diga, ¿cuál es mi cuerpo? Entonces, ¿cuál es la danza que yo puedo danzar? Pues tengo un cuerpo con tales características, entonces, pues a lo mejor me viene mejor, ¿no? Mejor este tipo de movimiento, de coreografía, porque reconozco que mi cuerpo tiene cierta flexibilidad, a lo mejor yo soy más fuerte, tengo más, ¿no? Facilidad para hacer ciertas prácticas, ciertos ejercicios, ciertos saltos, ciertas danzas, ¿no? Entonces el Ayurveda, Angie, nos trae este recordatorio de abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestro cuerpo, a integrar, pues yo diría una sabiduría de autoconocimiento muy, muy profunda, muy valiosa, muy clara y muy organizada, que es el Ayurveda. ¿Cómo bailar esta danza? Pues así reconociendo mis virtudes, mis atributos, los elementos que me gobiernan, cómo yo puedo conectar con eso, con el universo, la astrología dentro de mi cuerpo. Tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Mi cuerpo es un universo, es un microcosmos. Y el Ayurveda dice, así como es el macrocosmos, es el microcosmos. Entonces, esa es la invitación, ¿no? A danzar la vida como una forma de meditación a través de mi cuerpo, habitando mi cuerpo. Obviamente no voy a repetir ahorita todo lo que está en ese bello episodio número 2 de Dakini Sky Dancer, pero realmente es elegir en conciencia qué me viene mejor. Y yo creo que eso genera una coreografía interna muy bella, muy armónica, y con ello yo siento que es un derecho humano, ¿no? Podernos regalar ese habitar el cuerpo en amor, ¿no? En conciencia. Uh-huh. Entre la gente de yoga una vez nos dimos cuenta de que la mayoría de las y los practicantes de yoga, yogis, yoginis, maestros o estudiantes, había muchos más Vata Pitta. ¿Por qué, Clara? Sí. Bueno, lo que pasa es que justo hablando de estas características, vamos a decir, o atributos del cuerpo humano, una persona que tiene más predominancia de energía Vata, aclarando que todos tenemos todos los doshas, pero en diferentes proporciones, alguien que tiene más elemento aire pesa menos, literal pesa menos kilos, tiene un cuerpo más ligero. Entonces, pues creo que es obvio para nosotros que en la danza observamos mucho esta tipología Vata porque pues casi vuelan, ¿no? O sea, muchos danzantes vuelan, pero depende, porque ahorita me imaginé una bailarina de ballet y sí puedo ver con mucha claridad ese biotipo Vata. Pero ¿qué pasa con alguien que danza a la Virgen de Guadalupe, a los concheros, ¿no? O sea, yo los he visto en Querétaro, en Plaza Fundadores, practicando para sus danzas del 12 de diciembre. Y son personas con más corpulencia pita, ¿no? Más desarrollo muscular, súper flexibles, no tan ligeros, e incluso algunos kapha, ¿no? Más agua, más tierra, estructura ósea, musculoesquelética muchísimo más gruesa. Y pues bueno, creo que por eso, ¿no? Dependiendo del tipo de danza, Angie, es que encontramos justo esa coherencia con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces,
pues nada, esa es la invitación, ¿no? ¿Qué tipo de danza, qué tipo de ejercicio, qué tipo de práctica? Pues eso es parte de lo que nos enseña la Ayurveda, justamente. Oye, Clara, y sobre los viajes a India, bueno, al inicio, si se acuerdan, decíamos que Clara guía experiencias en India, y ahí me gustaría preguntarte qué has visto relacionado con la danza, o si tú te has relacionado con danzas de allá, o cómo has visto que los cuerpos entran en las danzas en India. Híjole, pues en realidad es muy integrador, porque las danzas en India es parte de la cultura. Creo que en todos los países del mundo hay una parte pues sí, cultural que le da identidad a cada país con las danzas, ¿no? India no es la excepción. Más bien yo diría que en India no hay pretexto para no conectar con la danza. Prácticamente cualquier lugar al que he ido en India, sobre todo en el sur de India, en Kerala, donde vamos a hacer las prácticas de Ayurveda y los tratamientos de Panchakarma y rejuvenecimiento, parte de todo lo que se vive en el aspecto cultural justamente son las danzas, danzas típicas, ¿no? Claro, sin mencionar, por supuesto, toda la ornamentación, los colores, los vestuarios que forma parte de este folclore, pero sin desconectarlo de la parte física. Yo me admiro hoy que lo comparto con ustedes, de observar los 3 doshas danzando en esas danzas del sur de la India. O sea, hay mujeres hermosas que danzan de constitución delgadita, mediana, gruesa, y todas lo que yo observo es que verdaderamente están vinculadas con esa coreografía interna de su cuerpo a través de sentirlo en libertad. Entonces, hombres que también hacen performance, ¿no? de ciertas artes marciales típicas del sur de la India. Wow, bueno, no se diga el Bhangra tan conocido en el norte, en el área de Punjab, ¿no? Es mágico porque las danzas de la India forman parte de esta tradición de la Ayurveda, conectado con un gozo de habitar el cuerpo, ¿no? La mujer en la India, el hombre en la India ha sido para mí una inspiración de esta sabiduría que no solamente, ¿no?, es la parte devocional, pero hay esta sabiduría de la Ayurveda que les permite saber también cómo moverse, ¿no?, en mayor fluidez, con un estilo de vida coherente, en fin, ¿no, Angie? Yo creo que estos viajes a la India nos han permitido vivir no solo el Ayurveda, sino toda esta cultura del cuerpo, de un cuerpo habitado, pues eso, en sabiduría, en unión de algo que mencionamos en algún momentito tú y yo hace rato, que es la energía femenina y masculina dentro de mí. O sea, no hay una diferenciación de que solamente las mujeres o las danzas son bonitas o fluidas en la mujer, sino que el hombre en la India forma parte de esta cultura de belleza, ¿no? Esta cultura de danza. Todas y todos tenemos a Shiva y a Shakti dentro. Sí, definitivamente todos. O sea, aquí algo muy bello justamente de la cultura hinduista, pero la cultura védica, porque estos conceptos de Shiva y Shakti sí son conceptos meramente, vedánticos, ¿no? Y hinduistas. En el budismo no hablamos de Shiva y Shakti, habrá otros nombres, ¿no?, que se relacionan, depende de las filosofías de vida, las religiones, pero allá en Asia, en India, Shiva y Shakti representan esa unión cósmica de la conciencia, siendo el atributo masculino un atributo de mayor quietud, ¿no?, como de mayor sostén. Y Shakti es una energía, un atributo femenino de mayor movimiento. Sin embargo, esto no es de mujer y de hombre. En la danza de la India, ambos conceptos, Shiva y Shakti, ambas energías, forman el equilibrio perfecto.
Clara Rivera Fournier, muchas gracias por compartirnos todo esto desde tu experiencia. Si quienes nos escuchan en Corpus Sapiens quieren continuar oyendo un poco más de este episodio, vayan a Dakini Sky Dancer, vayan ahí, pónganle play y lo pueden hacer desde la liga que les estamos dejando en la descripción de este episodio. Y ahí, en ese podcast, que es Dakini Sky Dancer, vamos a hablar de la luna nueva en Aries y sobre un ritual corporal para la luna nueva. Gracias, Clara. No, gracias a ti, Angie, porque justamente ahorita, escuchándote, me gustaría que nos platiques de Corpus Sapiens, porque yo lo quiero integrar con la parte astrológica, pero yo quiero escuchar de Angie qué es Corpus Sapiens. Cuéntanos. Brinquen a Dakini Sky Dancer y escúchenlo todo.